no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Hay un episodio en la historia del siglo XX de una crueldad sin límites. El día que un dictador decidió matar de hambre conscientemente a millones de sus conciudadanos. Eso fue lo que hizo Stalin con los campesinos ucranianos en el llamado Holodomor, que quiere decir gran hambruna en ucraniano precisamente. El holocausto de los campesinos ucranianos por hambre. Fue horrible y fue así. Dentro de aquella gigantesca carnicería que fue el comunismo de Stalin en la Unión Soviética, uno de los episodios más crueles fue el exterminio de hambre de millones de campesinos ucranianos. Es el llamado Holodomor, término que en ucraniano significa precisamente gran hambre. Todo comenzó en el invierno de 1932 y 1933. Stalin había impuesto la colectivización de las tierras, la expropiación de todos los campos y el control estatal absoluto sobre todos los cultivos y todas las cosechas. Como, además, el plan de Stalin era acelerar la industrialización, las cosechas eran trasladadas inmediatamente desde el campo a las ciudades, dejando a los campesinos en la ruina. Naturalmente, los campesinos, tanto grandes como pequeños, se opusieron a algo que en la práctica venía a ser un nuevo tipo de servidumbre. La oposición fue particularmente aguda en Ucrania, la mayor productora de cereal del país. En respuesta, Stalin firmó el 22 de enero de 1933 un documento que facultaba al Ejército Rojo para incautarse por la fuerza de todas las cosechas. Casa por casa, granja por granja, todo el grano acumulado por los campesinos ucranianos fue requisado. Y con el grano, todo lo demás. Pronto los ucranianos no tuvieron literalmente nada que comer. Desesperados, no faltaron los casos de canibalismo. La carestía trajo el hambre y el hambre las enfermedades. En pocos meses, millones de ucranianos murieron. ¿Cuántos? Los cálculos más tímidos hablan de 2 millones de muertos. Los más amplios elevan la cifra a un mínimo de 5 millones. Muertos todos ellos por una hambruna deliberada, conscientemente planificada por la Unión Soviética de Stalin. El hambre como arma política. En 2008, el Parlamento ucraniano lo declaró formalmente como un genocidio. La Unión Europea lo ha reconocido como crimen de lesa humanidad. Eso fue el Holodomor, el holocausto ucraniano. Fernando Paz, buenas noches. Muy buenas noches. No hay palabras que no sean malsonantes para definir esta salvajada. Sí, efectivamente, una salvajada, podemos decir, por la forma en la que se perpetró, casi única si no hubiera sido porque ya se ensayó algo de esto anteriormente en la propia guerra civil rusa y porque era algo que el propio Lenin había comprendido desde muy temprana fecha, desde que él viera en época prerevolucionaria como una gran hambruna que se llevó aproximadamente a 500.000 de muertos por delante, dijo Lenin, servía para disciplinar a las poblaciones y les quitaba, decía, el respeto y el amor por Dios y por el zar. ¿no? Literalmente. Y Lenin sacó de ahí muchas enseñanzas, a partir de las cuales la praxis comunista ha demostrado que ha aprendido mucho en ese terreno, porque han sido auténticos maestros en administrar el hambre. Sí, como arma política. Luego en China lo veremos, pero en fin, eso será en otro programa. Vamos a poner el contexto político. Aquí vimos hace unos pocos días cómo Stalin modificaba la política económica de Lenin, acentuaba los rasgos comunistas, por tanto el Estado pasaba a tener absolutamente todo el control sobre todo. Eso incluía el grano de los campesinos, no solo porque su propiedad, la propiedad de su producción se les incautara, sino porque además se la llevaban a aquellos lugares donde Stalin quería favorecer particularmente el desarrollo y la población. Como los campesinos se negaron, se lo llevó todo. Claro, el origen del Holodomor está en la decisión de la colectivización forzada. Y realmente este episodio es un episodio que retrata mucho cuál era la relación entre el partido y Stalin. Fue el partido el que presionó a Stalin para abandonar la NEP.
Fue el partido el que presionó para adoptar la política de colectivización. No fue Stalin el que se impuso sobre el partido, sino que el partido le dio a Stalin la victoria debido a eso precisamente. Y Stalin, cuando adopta las decisiones entre octubre y diciembre de 1929, el primer plan quinquenal, lo hace con pleno conocimiento de lo que va a suceder, por supuesto. Lo que determina es que va a haber una serie de planes quinquenales para ponerse a la altura del occidente capitalista. Y en ese deseo de modernización, digamos, lo que tiene que haber es una dedicación prácticamente exclusiva a la producción de la industria pesada. Y en consecuencia hay que abandonar la industria de bienes de producción, de bienes de consumo. Claro, si el campo no tiene bienes de consumo, ¿para qué va a vender sus productos? La consecuencia era que los campesinos efectivamente retenían grano. Como los campesinos retenían grano, Stalin ordena al Ejército Rojo que vaya a cogerlo y en 22 de enero 33, quiero recordar, firma una orden que existe y es un documento bien conocido, que significa en la práctica la condena a muerte por hambre de millones de personas. Pues exactamente así es. Los campesinos se ven obligados a entregar el grano, no lo hacen y en consecuencia lo que se produce es una requisa masiva por parte del Ejército Rojo. Hay una auténtica guerra, los campesinos queman el grano, los campesinos matan, no solamente en Ucrania, en toda la Unión Soviética, una buena parte de la cabaña ganadera porque no les da la gana entregarla. Lo consideran suyo y no quieren entregarlo. Es que es suyo. Por supuesto, ¿no? Pero no lo quieren entregar a las autoridades bolcheviques, a las autoridades soviéticas. Y las autoridades lo que hacen es quitárselo para llevárselo a fin de abastecer a la industria y a las ciudades, que es donde se produce en definitiva la industria pesada. Y la resultante es prácticamente una guerra abierta, hasta el punto de que el Ejército Rojo, que entonces todavía se llamaba así, utilizará incluso la aviación para atacar poblados. Qué barbaridad. Finalmente los campesinos, como era lógico, pierden, quedan absolutamente con nada y la gente empieza a ponerse enferma y a morir. Y los pocos supervivientes se tienen que comer a los muertos para vivir a su vez y morir al poco tiempo. Exactamente, la gente queda con nada y además Ucrania queda aislada del resto del país, no puede entrar ni salir nada de allí. Y lo que se produce, pues como es lógico, en un espacio de tiempo bastante corto, es esa hambruna generalizada en donde se desentierran caballos y perros que han sido enterrados pues porque han muerto en meses anteriores y se come su carne putrefacta. La degradación llega hasta el punto de que hay familias que se comen a sus propios hijos, enloquecidos y, en fin, dementes, se acaban devorando a sus propios hijos, a su propia familia, ¿no? Hay quien vaga por el campo en busca de muertos, pero claro, los muertos son por inanición, no aportan prácticamente nada y a su vez los que van vagando y auténticos ejércitos de desarrapados tampoco tienen la suficiente fuerza como para manejar todo aquello, ¿no? Las escenas fueron verdaderamente tétricas, mientras además la Unión Soviética en esos momentos exportaba grano al mundo de tal manera que nadie podía creer aquellos relatos que algunos viajeros, muy pocos, pero algunos conocidos, como el caso de Malcolm Muggeridge, habían puesto en conocimiento de Occidente. Por supuesto, los relatos eran increíbles, porque la Unión Soviética estaba aumentando la exportación de grano en ese momento. Estamos hablando de unos años en los que, por ejemplo, para el socialismo español, no para el Partido Comunista, para el Partido Socialista, el paradigma del socialismo liberador era precisamente la Unión Soviética. Sí, señor. Son los años en los que están allí Santiago Carrillo, Margarita Nelken, en fin. Son los años, es justamente el año del Holodomor, es el año en el que Largo Caballero imprime al Partido Socialista el giro de la bolchevización y empieza a hablar, y hay numerosos testimonios al respecto escritos por él, acerca de la Unión Soviética como faro de la humanidad progresiva, que se decía entonces, literalmente así. Es justamente, tuvieron la mala puntería, digamos, de hacerlo durante el año del Holodomor. No solamente en España, que fue muy significado también porque la izquierda española fue particularmente digamos, canina en su seguimiento, en su fidelidad a la Unión Soviética, sino en general en toda Europa, también en Francia y también en Gran Bretaña, donde la izquierda del Partido Laborista pues, entonaba loas a Stalin con una frecuencia asustante. ¿De cuántos muertos finalmente estamos hablando? Es muy difícil medirlo y, de hecho, la horquilla es de un 200%, porque, claro, ¿cómo mides eso? Pero el mínimo de 2 millones y el máximo de hasta 6, se han dicho, que quizás sean 5 y pico.
Sí, lo que tiende ahora mismo a valorarse o a estimarse como cifra más aproximada puede ser entre 3 y 4 millones en Ucrania. No tenemos datos, son estimaciones y son estimaciones sobre todo a partir de, digamos, de valoraciones estadísticas, ¿no? Pero sí tenemos una confesión que nos puede servir de referente, según Winston Churchill, ¿eh? Winston Churchill asegura que en agosto de 1942 Joseph Stalin le reconoció que se habían producido en toda la Unión Soviética, con motivo de la colectivización e industrialización, 12 millones de muertos. Repito que la fuente es Winston Churchill, está escrito durante la época de la Guerra Fría, sin duda ninguna, pero él asegura que fue una confesión hecha en aquel momento, en plena Segunda Guerra Mundial, primer viaje de Churchill a la Unión Soviética, 12 millones de muertos, autoconfesión de Stalin. Es absolutamente demencial. Hay que recordar que estamos hablando de la parte de Ucrania que corresponde a lo que hoy es el oeste de Ucrania, porque el actual este de Ucrania fue incorporado después, en tiempos de Nikita Khrushchev, que sí, así es, ¿no? Quedó casi despoblada, una región inmensa que había sido el granero de Europa, a consecuencia de aquello. Claro, es que en Ucrania hay una polémica historiográfica acerca de si el Holodomor, tal y como se presenta, claro, es la muerte de los ucranianos, la palabra es ucraniana, y hace referencia a ese episodio en concreto, pero es verdad que forma parte de un episodio mayor que se dio en toda la Unión Soviética, y la discusión historiográfica es si hubo, digamos, una especificidad contra Ucrania, propiamente hablando, o si, bueno, simplemente, entre comillas lo de simplemente, fue la consecuencia de la hambruna más generalizada que se dio con mayor intensidad en Ucrania, porque las tierras negras ucranianas son particularmente fértiles. El granero de europeo sigue siendo, efectivamente. Claro, y entonces los campesinos, con mayor razón, por la riqueza de lo que producían las tierras, se negaban a entregar el producto, ¿no?, más que en otros sitios. Desde el punto de vista económico, ¿la colectivización al final salió bien? Desde el punto de vista económico, la colectivización fue bastante desastrosa, pero es verdad que finalmente sí sirvió al objetivo de proveer a la Unión Soviética de lo que necesitaba. Ahora bien, todo parece apuntar a que el conjunto de la producción no despegó en relación a lo que estaba pasando en otros lugares del mundo, sobre todo en la agricultura norteamericana, y por comparación podemos decir que no sale bien parado, desde luego que no. Muy pocos años después, un ejército extranjero, alemán, invadirá la Unión Soviética y en Ucrania será acogido con los brazos abiertos por los ucranianos por razones perfectamente comprensibles, en una polémica que aún hoy dura, por cierto. Sí, señor. Los ucranianos sufrieron luego una segunda depuración después de la evacuación de los alemanes en 1943-44, el abandono de Ucrania, precisamente por esa razón, porque Ucrania, junto a los países bálticos y en menor medida Bielorrusia, y sobre todo el Cáucaso, dio una cantidad de colaboracionistas, de una cantidad de personas que se pusieron del lado de los alemanes, que a los bolcheviques lógicamente no podía sino molestarles, ¿no? Bien es cierto que la ocupación alemana fue también de tal tipo que hizo que los ucranianos terminaran arrepintiéndose de ese apoyo a las tropas alemanas. Pero el gravísimo error alemán de encontrar una población que te acoge como libertador y conseguir convertirte en su amo despótico. Es una cosa absoluta. Una cosa increíble, verdaderamente increíble. Ya contaremos. Les recibían con el pan y la sal a las tropas de la Wehrmacht, con el pan y la sal, que es el símbolo ucraniano de la bienvenida, ¿no? Y acabaron, en fin. Pero bueno, esto es otra historia que también contaremos aquí en Tiempos Modernos. Hoy se trataba de eso, de contar ese episodio terrible de una crueldad sin límites que no fue el único en la historia del comunismo, Fernando Paz, porque en China veremos unos cuantos años después cosas aún peores. Mucho peores. Sí. Y que también contaremos aquí, donde estamos contando lo que nadie más cuenta, pero que pasó de verdad, y por eso queremos contar. Muchas gracias por estar con nosotros una noche más. Buenas noches.